Buenos días, mis queridos hermanas y hermanos, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: arrepiéntete, pide perdón al Señor, Él te perdonará. Y la palabra nos llega del libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 24, y dice así: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En la versión actualizada, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. En la versión en inglés, For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra hoy poderosa del Señor nos llega del libro de Romanos. En esta mañana estamos orando por la paz del mundo, para que el Señor nos consuele, nos ayude y que no muera gente inocente por guerras que en realidad no vale la pena, para que Dios pueda apaciguar las aguas. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy en la palabra que te trae el Señor, seguimos la secuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca la palabra a través de Romanos. ¿Por qué lo digo? Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Nos alejamos de Dios al cometer un tipo de pecado. Sea mayor, sea menor, sigue siendo pecado. Pero el Señor nos ama y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. El Señor envía a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz, y diariamente nosotros, sin quizás querer, cometemos un pecado en contra del Señor. Y el Señor nos ama. El Señor desea que cada uno de nosotros restituya su vida conforme a la voluntad de Él y que vuelva a entrar en sus caminos. Mis queridos hermanos y hermanos, por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios, a través de Jesús, nos ayuda a nosotros a que seamos libres de pecado, porque Jesús es nuestro Salvador, porque Jesús es la persona que nos va a nosotros a salvar de ese pecado. Pero bien, mis queridos hermanas y hermanos, muchas veces pensamos que matar a una persona es un pecado más grande que si yo odio a alguien. O como por ejemplo, yo peleo con alguien versus yo decir una mentira, de lo que dicen por ahí, mentiras blancas, piadosas, que son mentiras para no herir a nadie. Sigue siendo pecado. Pecado, no importa cuán grande o cuán pequeño sea, sigue siendo pecado. Y pecado es igual a muerte en la vida del Señor. Por tanto, tú tienes que dejarte guiar por las cosas correctas de la vida, del diario vivir de nuestro Señor. No el que te convierta a ti ni te haga a ti seguir pecando, para que tu vida siga estando en muerte y no en resurrección hacia el Señor. Dice la palabra, mis queridos hermanos y hermanos, algunos pecados, para que entiendan esto, parecen peores que otros porque las consecuencias son mucho más graves. Por ejemplo, el homicidio, que había dicho anteriormente, nos parece peor que el odio, y el adulterio nos parece peor que el orgullo. No obstante, aunque solamente cometamos pecados menores, aún no nos merecemos la vida eterna. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Pecado es pecado. Y pecado es sinónimo a muerte. Pecado es sinónimo a desolación. Pecado es sinónimo a desesperación. ¿Por qué? Porque una vez tú caigas en el pecado y tú mueras en el pecado, tu alma se va. Se va, pero no se va con el Señor. Se va a hundir en ese pozo del olvido, en ese pozo de la desesperación, del llanto, del grito. Y eso es lo que el Señor no desea para ti. El Señor desea tu vida, que tu vida sea próspera, que tú puedas salir hacia adelante. Por eso es que te regala a su hijo, a su único hijo, a la tierra, lo envía, te lo regala a ti como salvación, para que muera por ti en la cruz. Por eso es que yo a diario, cuando doy la palabra y le oro al Señor, me doy cuenta lo grande que es el Señor y lo maravillado que yo quedo cada día con el Señor. ¿Por qué? Porque pienso, caramba, Jesús no tenía por qué venir al mundo. Y Dios lo envió porque me amaba.
No lo veo en plural porque nos amaba, me veo en mí sinónimo, porque me amaba, murió por mí en la cruz. Hazte ese examen. No dejes, sí, muere por nosotros en la cruz, pero dítelo tú mismo. Dice, Él murió por mí en la cruz, para que tú veas la diferencia de cuando tú dices nosotros y dice por mí, murió por mí. El Señor murió por mí, Jesús murió por mí. Mira si me ama Dios que Jesús muere por mí en la cruz. Entonces cógelo como literalmente sinónimo de tu vida. Entonces tú analizas y tú piensas, caramba, Jesús murió por mí. ¿Por qué yo no puedo alabar a Dios? ¿Por qué yo no puedo llevar la buena nueva del Señor si Él me amó tanto que envió a su Hijo para que me salvara a mí como persona? Y estando aquí en la tierra, Dios me ama tal y como yo soy. Y soy un pecador y soy un ser humano, pero a la misma vez soy un fiel creyente de Dios. ¿Por qué? Porque dio a su único hijo para morir por mí en la cruz, mis queridos hermanas y hermanos. Dice la palabra también, mis queridos hermanos y hermanos, cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro santo Dios. Por lo tanto, todo pecado, por muy grande o pequeño que sea, mis queridos hermanos y hermanos, lleva a la muerte porque nos descalifica para vivir junto a Dios. Entonces, no significa que porque tú hayas sido pecador o sigas pecando en contra del Señor, significa que vas a morir, vas a tener una vida de muerte, te vas a ir al infierno, tu alma va a estar en pena, tu alma va a estar en llanto, en sufrimiento. No. Significa que tú eres un pecador, reconozcas que eres un pecador, pidas perdón al Señor, recapacites sobre lo que estás haciendo y continúes en los caminos del Señor. Fíjate que dice la palabra, Dios nos declara justos, o sea, no culpables. Es como, por ejemplo, tú vas a un juicio, a una persona tiene unos cargos en ese juicio, la persona sale libre. Una vez la persona sale libre de esos pecados, en su expediente jamás va a estar que él fue acusado por esto. ¿Por qué? Porque él salió inocente. Significa que él es libre de pecado. Lo mismo pasa en la Biblia, en los caminos del Señor. Cuando tú eres un pecador, legalmente es como si tú eres esa persona que está siendo juzgada por unos pecados que cometiste. Pero mira, desde la perspectiva de Dios, es como si nunca hubieras pecado, si te arrepientes y le pides perdón al Señor. Porque el Señor te perdona y el Señor te lo dice a través de la Biblia. Te perdona tus pecados siempre y cuando tú de corazón, humildemente, le pidas perdón y estés arrepentido del pecado que hayas cometido, sea grande, sea pequeño. Si no, tenemos como ejemplo el apóstol Pablo. Pablo era un fiel seguidor de los cristianos, los apedreaba, los llevaba a la cárcel, los perseguía y fue un fiel seguidor de Jesús. A tal punto que muere por Dios. Fíjate cómo es la cosa, mata a cristianos y se convierte a Dios. Y a través de la Biblia podemos ver todo lo que Pablo, mis queridos hermanas y hermanos, hizo para el Señor. Así que mis queridos hermanas y hermanos, nunca es tarde para cambiar tu forma de obrar, tu forma de seguir en la vida. Tú puedes lograr hacer todo lo que desees en la vida, siempre y cuando tengas a Dios en tu corazón, te entregues a Él, pidas perdón y continúes hacia adelante. Hoy, mis queridos hermanas y hermanos, es un gran día para que tú le pidas perdón al Señor, recapacites y siempre acuérdate de estas palabras. Jesús murió por mí en la cruz. ¿Qué yo voy a hacer por Él aquí en la tierra? Mis queridos hermanas y hermanos, estamos orando en esta mañana por los que se encuentran pasando por el COVID, para que el Señor los bendiga y los guarde y los sane. Nos encontramos orando por las intenciones de cada uno de ustedes, por nuestros matrimonios y nuestros hijos. Nos encontramos orando por la sanación de nuestro amigo José Otero, Hugo, José Figueroa, Yaniel, Raymond,
mi madre por la sanación de su vista, por mi padre por sus pies. Estamos orando por mi primo Alfredo, para que el Señor a cada uno de ellos los bendiga, los guarde y los pueda sanar. Estamos orando hoy por todo aquel que cumple año hoy, para que el Señor le dé muchos años más de bendición. Este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, no importa lo pecador que haya sido, sino hincar rodillas al Señor, pedir perdón y continuar en los caminos de Él. Mis queridos hermanas y hermanos, hay que aprender a ser agradecidos con el Señor, como siempre digo. Todas las mañanas hay que aprender a dar gracias al Señor. Todas las mañanas hay que dar gracias al Señor por todo lo que tenemos y todo lo que el Señor nos da a diario. Y acuérdate siempre que hay que sacar tiempo para orarle al Señor. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.